Bueno, buenas noches a los que están conectados, el doctor Soto y la doctora Macís. Muchas gracias por sacar el tiempito para la clase de hoy. Voy a comenzar ya para no atrasarnos mucho y para ya tengan la grabación. En todo caso, la grabación les va a quedar en la página y cualquier duda que tengan pueden interrumpirme en cualquier momento. Entonces, bueno, ya vamos un poquito más avanzados en el curso, ya vimos los conceptos de terapia génica, vieron conmigo los conceptos in vivo, ex vivo, vimos un poco acerca de cuáles son esos pasos que se requieren para poder utilizar esos genes como terapia para diferentes enfermedades. Y el día de hoy, bueno, ya después vieron con el doctor Rodri también la parte de imágenes en terapia génica y también lo que son los vectores virales y no virales. El día de hoy nos vamos a enfocar en el targeting de vectores, que este sería el cómo se da esa entrega y esa expresión selectiva de material genético en nuestro tejido o célula blanco, ¿verdad? Según la estrategia terapéutica que decidamos. Entonces, bueno, para efectos de la clase de hoy, igual va a ser similar a las clases anteriores, no más de 45 minutos, una hora. Me pueden interrumpir y al final podemos tener una discusión con el doctor Montero acerca de lo que está trabajando. Bueno, como ustedes recuerdan, mi especialidad es virología, entonces aquí vamos a entrar un poco más en la parte más viral. Voy a mencionar un poco acerca de los vectores no virales, pero bueno, yo creo que eso ya ustedes lo abarcaron bien la clase pasada con el doctor Saavedra. Entonces, bueno, para efectos de la grabación voy a eh, apagar la cámara para evitar cualquier interferencia con el internet y vamos a comenzar. Entonces, ¿por qué es importante el targeting? Como les mencionaba, entonces ya vimos que bueno, la estrategia del gen para como tratamiento. Y el targeting se refiere a cómo se da esta entrega y expresión selectiva del material genético en células o tejidos blancos que son los específicos, los que yo quiero desarrollar. Entonces, básicamente, todo un mecanismo de bioingeniería o de inclusive este trabajo con nanomateriales, ¿verdad? En el caso de lo que son los vectores no virales, em, para poder lograr esta entrega y expresión de los genes. Entonces, bueno, ¿por qué es importante este diseño, esta ingeniería? Bueno, primero que todo, aumenta la eficacia terapéutica, claramente porque el objetivo es maximizar el efecto del gen en las células o tejidos blancos. Reduce el efecto off-target, por supuesto, si tenemos una ingeniería bastante buena, y lo que busca en general es esto, es lograr el efecto en las células y tejidos blancos sin tener algún otro efecto negativo en alguna otra célula o algún otro tejido. Por supuesto, también esto minimiza la respuesta inmune. También esto permite usar dosis menores. Ya, bueno, en el caso de los vectores virales, más que todo, como utilizamos estrategias biológicas que ya de por sí, bueno, vamos a hablar conceptos de tropismo, de mecanismos intercelulares. Esto claramente aumenta la especificidad de esta entrega y expresión selectiva del material genético y por supuesto esto nos permite utilizar menos dosis. Menos dosis implica menos respuesta inmune, menos producción de material y esto claramente en un ambiente donde se haya maximizado el delivery de este material genético. Por último, mejoramos especificidad. Eso viene muy de la mano con lo que es la reducción de efectos off-target. Entonces, antes de continuar hablando de los tipos de targeting que tenemos, vamos a abarcar tres conceptos claves principales, que los hablamos un poco en la primera clase que tuvimos de en vivo versus ex vivo. Y esos conceptos son biodistribución, que tiene mucho que ver con lo que ya se llama como el passive targeting, lo que es el tropismo, que tiene que ver con lo que es el active targeting. Y por último, los mecanismos intracelulares de cómo una vez dentro de las células se expresan esos genes que tienen que ver con el generic o el transcriptional targeting. Entonces vamos a ir viendo esos conceptos, repasando un poco a qué se refiere y cómo se relacionan con cada uno de esos tipos de targeting que estamos hablando.
Entonces, comenzando con el concepto de biodistribución. La biodistribución es un concepto que se utiliza mucho en todo lo que es la farmacodinámica y farmacocinética. Y bueno, claramente como aquí estamos hablando de un tratamiento terapéutico, este, pues efectivamente también entra en juego ese concepto. Básicamente describe cómo un vector se distribuye en tiempo y espacio dentro del organismo tras su administración. Y justamente ese tipo este concepto clave, va en la biodistribución, determina qué órganos y tejidos reciben el vector luego de la administración sistémica o local. Recordemos lo que vimos en la clase de ex vivo versus in vivo, que se podía hacer una administración sistémica o dependiendo para evitar todas las barreras que implica una circulación sistémica y una llegada al tejido blanco, podemos hacer una administración local. En este caso, si estamos hablando de administración sistémica, claramente esta biodistribución va a estar influenciada por propiedades físico-químicas del vector, como tamaño, carga, superficie. Voy a poner el puntero láser, un segundito. Aquí está. Por ejemplo, aquí les puse una imagen bueno, esto es un diseño más que todo y es como más enfocado en lo que son los vectores no virales. Vemos cómo con propiedades físico-químicas, como por ejemplo el tamaño del, del vector, la figura del vector, o digamos la figura tridimensional, el, perdón, la composición o la carga superficial me pueden determinar mucho cómo se va a dar esta distribución. Y eso es algo que se tienen que entender muy bien en este diseño o ingeniería de los vectores. Por ejemplo, aquí tenemos que si el vector es más pequeño, se acumula más en lo que son los riñones, ¿verdad? Eso claramente tiene razones fisiológicas por todo lo que es el ultrafiltrado y demás. Y si, mientras más grande sea, más se va a acumular en lo que es pulmones, hígado y vaso, todo lo que es el sistema reticular endotelial y los pulmones. Cuando hablamos acerca de las formas tridimensionales de estos vectores, vemos que cada uno va a incidir, por ejemplo, si es tipo esférico, se va a acumular más en lo que es el hígado; si es más cilíndrico, se acumula tanto en hígado como en vaso, sistema reticular endotelial. Y si es tipo pastilla, también se acumula mucho en los tejidos. Eso, ninguno de ellos va a incidir en lo que es el riñón. Y por último, las cargas también definen mucho esa biodistribución. Entonces, vean aquí cómo este concepto de biodistribución va a influir o va a ser un factor a determinar cómo voy a yo diseñar mi vector. Y aquí es donde entra el concepto de passive targeting, que es el targeting que aprovecha la biodistribución natural de los vectores determinada por factores anatómicos, fisiológicos y físico-químicos. Por ejemplo, aquí en el primer caso, aquí vemos un factor completamente fisiológico, como lo vimos con el caso de los riñones, ¿verdad? Y esta diferencia me permite entonces diseñar vectores no virales de tamaño menos de 5 nanómetros que se me van a acumular en riñones para enfermedades, por ejemplo, que tenga alguna condición que me afecte ese tejido. Em, y así. Entonces, bueno, claramente esto va a depender mucho de la administración del vector. Por ejemplo, ya eso lo vimos en la clase pasada, no es lo mismo sistémica que local. Eh, Y también aquí hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado con este concepto porque es justamente el que me va a determinar qué tanto se me va a dar ese toxicidad o efecto off target, ¿verdad? Porque si tenemos, por ejemplo, este caso, el caso del hígado, vemos que pues, es bastante permeable para casi, en este caso, en el caso B, para todas las formas. Entonces, claramente, si yo quiero un diseño de un vector que me ataque mi tejido blanco, que en este caso sería hígado, no me sirve ninguno de estos. Me sirve más entonces jugar con el tamaño o inclusive ver si puedo jugar con las cargas. Vemos que aquí en este caso las cargas positivas me dan una mayor acumulación en hígado. Entonces, bueno, esos son los factores a tomar en cuenta.
Aquí, por supuesto, entran todo lo que son las barreras biológicas, ya hablamos un poco del riñón, aquí, por supuesto, no estamos hablando de la barrera hematoencefálica, pero bueno, aquí por lo menos hablamos un poco acerca del sistema retículo endotelial. Muchas veces no requieren modificaciones específicas para el reconocimiento celular, porque aquí hablamos más que todo de propiedades fisiológicas y fisicoquímicas de los vectores, no de propiedades biológicas propiamente de sus receptores o de interacción con las células blanco. Eh, y sí, sí, entonces, bueno, aquí en realidad esos cuatro órganos son los que actúan como sitios principales donde a partir de la circulación sistémica normalmente se acumulan esas partículas, entonces son los más estudiados. También aquí les puse un ejemplo de los diferentes alteraciones o modificaciones. Bueno, eso tal vez lo vieron un poco con el doctor Saber, que tienen los vectores no virales que permiten interactuar o llegar al órgano blanco. Y bueno, como les mencionaba, este passive targeting viene siendo este primer nivel de direccionamiento, ¿verdad? Todo esto es bajo el concepto de la terapia in vivo. Entonces, el passive targeting viene siendo este primer paso de cómo jugamos con una biodistribución para poder hacer que los vectores lleguen a los lugares que deberían. El segundo, bueno, entonces aquí vemos el primer concepto, biodistribución y passive targeting. El segundo concepto que quiero repasar un poco es el concepto de tropismo. Y tropismo es un concepto que se ve mucho en lo que es virología. ¿Por qué virología? Perdón, porque tropismo es esta preferencia natural o diseñada, en este caso, como estamos hablando de terapia génica, hablamos de diseñada o algún tipo de ingeniería detrás de ese tropismo que podemos modificar. Pero muchas veces, ya sea ese tropismo natural de los virus, que es básicamente es esta preferencia por infectar ciertos tejidos o tipos celulares específicos. ¿Y qué define esta preferencia? Bueno, el tropismo natural, vamos a hablar inicialmente del natural y después vamos a hablar de lo que es el tropismo diseñado, ¿verdad? Entonces, el tropismo natural está determinado por interacciones de la cápside de los virus no envueltos o de ciertas glicoproteínas de membrana, en el caso de los virus envueltos, donde hay proteínas que reconocen receptores virales, ¿verdad? Repasando un poco de virología, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos los tres principales vectores virales. El adenovirus es un virus que tiene unas fibras donde tiene un NOP, que es donde interactúa directamente con el receptor celular. Y esta interacción va a causar una modificación, un cambio conformacional en esa proteína que va a permitir que el material genético contenido dentro de la partícula viral se libere dentro de la célula. Entonces por decirlo así, es el mecanismo perfecto natural para lo que es la terapia génica. Entonces, bueno, en el caso del adenovirus, se da a través de esta fibra. En el caso de los virus ADN asociados, son virus donde interactúan directamente con la cápside del virus. No hay estas estructuras tipo fibras, sino es directamente con la cápside y también esta interacción con su receptor va a desencadenar un cambio conformacional en la cápside y va a permitir la liberación del material genético. En el caso de los los lentivirus son virus, bueno, como los retrovirus, son virus envueltos. En este caso, aquí tenemos que llevar a cabo una fusión de membranas para poder liberar el material genético. Entonces, bueno, toda esa fusión de membranas se desencadena a partir de esta interacción. En este caso sería la glicoproteína de superficie y interactúa con el receptor, se desencadena una serie de mecanismos conformacionales que revelan lo que se conoce como el péptido de fusión, que es un péptido que se inserta dentro de la membrana de la célula blanco y va a propiciar la fusión de las dos membranas para, consecuentemente, em, liberar el material genético. Bueno, la selección y bueno, claramente cada uno de los virus, hay diferentes, dentro de esos tres grupos hay muchos tipos de virus
y cada uno tiene su tropismo natural, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, aquí en el caso de los ADN asociados, tenemos el ADN asociado 8 y el ADN asociado 9, donde el ADN asociado 8 tiene más tropismo por células hepáticas, o sea, se utiliza más para cuestiones de hígado de manera natural, en comparación con el ADN asociado 9, que más bien tiene más tropismo por lo que es músculo y sistema nervioso central. Entonces vean cómo aquí nos estamos ahorrando pasos de barreras naturales, barreras fisiológicas, como lo que es, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, donde nos valemos de una propiedad natural de una partícula viral para poder llegar al sistema nervioso central a través de sus mecanismos naturales de infección. Entonces, bueno, la ingeniería bueno, entonces claramente esta capacidad o ese concepto de tropismo nos lleva mucho a lo que es el active targeting, porque yo puedo modificar, bueno, puedo valerme, como lo mencioné anteriormente, en el ejemplo de los ADN asociados 8 versus 9, o puedo inclusive modificar por muchas maneras que vamos a ver más adelante, esas proteínas que interactúan con el receptor para poder cambiar este tropismo. Por eso la palabra diseñada, porque puede ser que yo me valga de lo que ya es natural y nada más me valga de los mecanismos ya presentes, naturales, para poder llegar al órgano blanco, a la célula blanco que yo deseo, o puedo modificar estas interacciones para poder entonces optimizar, no sé, que entonces que el vector sea exclusivamente para hígado, ¿verdad? Que antes tal vez infectaba más células, pero ahora nada más células de hígado. Eso claramente me mejora lo que es la seguridad, me reduce el efecto off target. Y básicamente en lo que trabajamos es en la modificación de las regiones de unión celular, ¿verdad? Este, y bueno, al final lo que busca el diseño o esas modificaciones es maximizar la traducción en el tejido diana y reducir, como le mencionaba, la infección off-target o el efecto off-target, que es la infección del virus en células que no son las células blanco. Y como le mencionaba, entonces aquí viene el concepto de active targeting. Entonces, básicamente en el active targeting transforma los vectores virales de sistemas naturales de entrega en plataformas terapéuticas programables. Entonces, básicamente, ya lo que le mencioné, a partir de tropismo, aquí en este caso, ya sea que le valga de lo natural y lo utilice como tal, o modifique molecularmente estas interacciones para aumentar la selectividad terapéutica. Nuevamente, se basa en la interacción ligando-receptor, donde el vector reconoce moléculas eh, que normalmente se expresan en la célula diana, ¿verdad? Aquí también, por ejemplo, bueno, tal vez adelantando un poco a la clase de enfermedades infecciosas, bueno, o tal vez en la parte de cáncer que vayan a ver con el profe Andrei. También, por ejemplo, puedo valerme de células que sobreexpresen algún tipo de receptor. Por ejemplo, hablamos de células malignas, células que tienen alguna modificación genética que por alguna razón eh, estamos hablando de células cancerígenas, ¿verdad? Es entonces el diseño o alterar estas interacciones puede mejorar este, el targeting de células que tienen alguna modificación maligna que sobreexpresa algún tipo de receptor específico. Claramente esto es cáncer específico y va a ser virus específico, pero bueno, es un mecanismo que se utiliza para eso. Em, a partir de esta ingeniería de cápside o este active targeting podemos alterar la afinidad celular, ya sea redirigiendo el tropismo natural hacia nuevos tejidos o optimizando el tropismo natural que ya está presente en esa molécula. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el adenovirus. Bueno, ya hablamos del adenovirus, cómo interactúa, los virus adeno asociados y en este caso los retrovirus o lentivirus. Aquí tenemos, por ejemplo, un adenovirus con un adaptador de biotina. Bueno, recuerden que la biotina es una molécula que se une a la avidina y demás, entonces es un mecanismo también, una modificación.
Aquí tenemos un adenovirus adeno asociado con un dominio, por ejemplo, tipo IgG. Ya sabemos que eso es otro mecanismo que también nos permite interactuar específicamente de manera biológica, en este caso con interacciones del sitio de unión del anticuerpo con su antígeno y de esa manera. Entonces aquí hay algunos ejemplos de cómo podemos hacer o modificar ese active targeting, ya sea agregando esos adaptadores o podemos inclusive no hacer cambios tan drásticos, sino cambiar más a nivel del sitio propiamente, de interacción con el receptor. Pero bueno, todos esos son mecanismos que nos pueden ayudar. O aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo del adenovirus donde tenemos diferentes, en este caso, es, fibras con diferentes especificidades. Esto claramente va a alterar la especificidad de, en general, el producto de terapia génica y eso claramente puede tener alguna implicación dependiendo de la estrategia que queramos o de la enfermedad que estamos tratando. Entonces, muchas veces, estos targeting mejora la eficiencia en la traducción y, bueno, claramente, como le mencioné, reduce el efecto off target. Entonces, bueno, básicamente ya tenemos dos conceptos. El primero fue de biodistribución y ahí vimos el ejemplo cómo el passive targeting se relaciona con esa parte. Ahora, después vimos el tropismo y cómo el active targeting explota este mecanismo, este concepto como tal. Y por último, vamos a hablar acerca de los mecanismos intracelulares. Yo les he hablado mucho de todo fuera de la célula, cómo llega, cómo el vector se mueve a través del cuerpo, cómo el vector interactúa con la célula blanco para poder reconocerla y poder meter el material genético, pero no hemos hablado de cómo llega ese material genético, que son los mecanismos intracelulares. Determinan qué tan eficiente un vector viral entra, trafica, libera su genoma y permite la expresión del transgen. Recuerdo que aquí nuestra terapia va a estar dada por el gen. Entonces, ¿cómo llega una vez entrada a la célula ese gen? Es crucial. Aquí les puse un ejemplo de cómo todo el mecanismo que un adeno asociado realiza para poder liberar su material genético. En este caso, como les mencioné, los adenos asociados son virus desnudos, como llamamos, o virus sin membrana. Esta va a interactuar con su receptor. Esta interacción con el receptor va a permitir que el virus, bueno, que se genere un endosoma. Es una internalización por endosomas mediada por receptor. En este caso, el receptor bueno, la interacción entre el virus y el receptor va a desencadenar todo la serie eh, perdón, de mecanismos intracelulares que van a permitir el endosoma. Entonces, ese endosoma se va a seguir todo lo que es la maduración natural del endosoma. Recuerden que el endosoma entra, se acidifica conforme se va pasando, luego se fusiona con el lisosoma y por último se escapa el virus. En este caso, el virus escapa cuando ya el endosoma está tardío debido a que el virus tiene propiedades que le permiten sobrepasar o más bien resistir el pH bajo. Es una propiedad mucho de los virus no envueltos. Y una vez que se escapa, el virus tiene un mecanismo para poder reconocer o poder explotar la vía de transporte a través de núcleo. Bueno, ¿no recuerdan de bioquímico? Tal vez si lo llevaron hace poquito, que para el tráfico dentro del núcleo, bueno, una vez entrado a lo que es a la célula, el tráfico dentro del núcleo también es un mecanismo bastante complejo, porque aquí normalmente son tipos péptidos de señales que llevan las células. Bueno, aquí recuerden que aquí hay un movimiento constante de proteínas que se expresan aquí en citoplasma y tienen que entrar al núcleo para hacer sus acciones. Entonces, básicamente, estos virus explotan estos mecanismos para, ya sea imitan ciertas péptidos de señal que permiten hacer traslape, este paso a través de la membrana nuclear. Y una vez dentro de la membrana nuclear, ahí ya el virus tiene todo
o más bien se desencadena una serie de cambios conformacionales dentro del virus que permiten la liberación del genoma. Y una vez que se libera ese genoma, tengo que asegurarme que ese gen que yo deseo se integre dentro del genoma de la célula huésped, de manera que ya el gen quede ahí. Pero eso no acaba ahí, porque, como les mencioné, yo tengo que asegurarme que el gen llegue bien y que ese gen se exprese de la manera que yo necesito para poder controlar o resolver la enfermedad que estoy abordando. Entonces, bueno, al final, pues básicamente todo ese mecanismo, en este caso, es el virus el que lo lleva a cabo. Eso es algo que el virus ya posee y demás. Pero la expresión génica, aquí yo sí puedo alterar eh, el transgen o el gen que yo estoy induciendo en mi célula blanco a través de mecanismos de regulación génica. Entonces recordemos un poco, tal vez bioquímica y tal vez biología, no sé si viene biología molecular, celular o algo similar. ¿Cómo es que se expresan los genes? Y aquí es donde viene el tercer tipo de targeting, el generic o transcriptional targeting, que es básicamente este, cómo restringo la expresión del transgen a células y tejidos específicos mediante elementos regulatorios genéticos. Entonces, aquí ya no nos valemos tanto o tal vez ya no contamos tanto con esta biodistribución de cómo se desarrolla a nivel de tejido. Tampoco se vale tanto de cómo hago para que ese vector llegue específicamente a las células dianas, sino que está bien. Digamos que se llega a ese vector, pues no tenemos control acerca de cómo se distribuye, no tenemos control acerca de qué células infecta, pero sí podemos tener control acerca de cómo se expresan los genes que yo deseo en las células que ese virus o ese vector se internalice o infecte. Entonces eso lo logra a través de elementos regulatorios genéticos. Recordemos que tenemos, bueno, diferentes tipos de elementos regulatorios. Normalmente es una secuencia que se traduce a una proteína y esa proteína va a tener, bueno, lo que llamamos el factor de transcripción. Esa proteína va a influir en la regulación de la transcripción de un gen en específico. Entonces, esa regulación puede ser que la activa o la promueva o la reprima, dependiendo de la estrategia que yo tenga. Pero entonces yo puedo modificar, bueno, esos factores de transcripciones van a diferir mucho entre células. Los factores de transcripción que se expresan en un hepatocito son muy distintos de los factores de transcripción que se expresan, por ejemplo, en una neurona. Y eso es porque, bueno, si bien todas las células tienen los mismos genes, no todas expresan lo mismo. Entonces, eso justamente es parte de la diferenciación de la fisiología celular de cada microambiente o tejido dentro del cuerpo. Entonces, yo puedo modificar mi transgen de manera que, por ejemplo, si a mi transgen yo le pongo un promotor de un factor de transcripción o un elemento regulatorio que promueve la expresión de genes dentro del hígado, entonces yo ahí lo que estoy haciendo es básicamente asegurándome que, digamos que este vector, pues no logré que infectara exclusivamente el hígado, pero sí puedo modificarle ese transgen para que tenga ese elemento regulatorio que me asegure que una vez que está dentro del hígado, dentro de los hepatocitos, se me exprese ese gen de mayor o mayor cantidad. O únicamente se me expresa en hígado porque ese factor de transcripción, ese factor regulatorio, únicamente se expresa en hepatocitos. Entonces aquí viene mucho también, ya no tanto el entendimiento de la parte viral o esta interacción como vimos en el caso del tropismo, sino aquí yo tengo que conocer muy bien mi célula blanco, conocer muy bien mi tejido blanco y saber qué expresa para poder explotarlo, básicamente, que eso es lo que hacen los virus. Entonces, en eso consiste esa parte. Entonces, bueno, básicamente permite controlar dónde se expresa el transgén independientemente de dónde entre el vector. Aquí utilizamos promotores específicos de tejido para restringir la expresión, por ejemplo, promotores, como les mencioné, hepáticos, promotores neuronales, promotores musculares. Esto me da especificidad a la hora de la expresión génica. Bueno, ahí utilizamos elementos regulatorios y demás. Entonces aquí les tengo un cuadro que resumen esos tres tipos de targeting: el passive, el active y el transcripcional o genético. Entonces, bueno.
En el caso del PASI, bueno, hablamos entonces acerca de las propiedades físico-químicas y fisiológicas del organismo y del vector propiamente. El active usa la interacción receptor específica y el control de expresión o genético eh, se vale más que todo de elementos reguladores del ADN. Bueno, mecanismo, aquí se los dejo también. Uno es por acumulación, por pura interacción fisiológica, físico-química de los vectores con el cuerpo. El active targeting es ligando receptor y el otro es a nivel de transcripción. A nivel de control, aquí tenemos, bueno, que ese es un control bajo, ¿verdad? Como lo hablamos, es básicamente únicamente propiedades físico-químicas. En el caso del active targeting, hablamos de un control medio alto. Hay cierta selectividad de celular, pero igual, controlar esto es un poco complicado. Y a nivel de control, a nivel transcripcional o genético, el control es alto, porque aquí ya hablamos de control específico de expresión genética. Etapa de especificidad, bueno, aquí a nivel de sistémica, a nivel de entrada a la célula, a nivel de expresión del gen. Aquí hay varios ejemplos, nanopartículas acumuladas por efecto de PR. En este caso, del active targeting son vectores virales modificados. Y en el caso del genetic targeting son promotores tisulares, ¿verdad? Que me permiten, en el caso, por ejemplo, promotores tisulares, por ejemplo, como para albúmina o para promotores a nivel de cerebro o a nivel de neuronas. La ventaja principal del passive targeting, claramente, el control va a ser proporcional a nivel de complejidad. Entonces vemos que el más simple es el passive targeting, no tenemos mucha complicación. Aquí tal vez podemos tener un poquito más de complicación a nivel de ingeniería. Y por último, aquí esto sí es ya un nivel de ingeniería un poco más complejo y por supuesto, esto va a maximizar la especificidad funcional del vector. Limitación principal, bueno, alta distribución fuera del objetivo, eso, bueno, aquí va a haber mucho efecto off target. Aquí puede depender mucho de cómo se dé la expresión del receptor. Entonces aquí tal vez yo puedo jugar un poco, pero también hay posible efecto off target. Y si bien aquí no evita la entrada del vector, solo controla la expresión. Entonces aquí más bien yo controlo el gen que voy a insertar. En el caso del uso típico, en el caso de passive targeting, utilizamos mucho en lo que es nanomedicina, quimioterapia dirigida. En el caso del el active targeting es terapia génica, inmunoterapia, viroterapia oncolítica. Eso es, ¿verdad? Como lo mencionaba, aquí podemos valernos de células que sobreexpresan algún tipo de receptor que yo estoy interesado, como el caso de las células cancerígenas. Y ahí viene la parte de la viroterapia. Y por último, tenemos una terapia génica avanzada con promotores, que es justamente el uso típico que son el targeting genético. Ejemplo en vectores virales, vectores no modificados o naturales, en este caso el passive targeting, en el caso del active targeting, aquí hablamos de adenovirus o de BRAC, también todo lo que es la ingeniería de cápsida. Y por último, lo que tenemos el targeting genético, hablamos igual de vectores virales, adeno asociados en este caso, con promotores específicos de cada tejido. Entonces, bueno, esos en general los conceptos que querían que vieran hoy. Ahora vamos a ver unos 3 ejemplos específicamente de virus, pero bueno, aquí están todos los conceptos que la intención de hoy es que se lleven. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Si no, continuamos con los ejemplos y ya terminamos la Totalmente. clase. Que tenga alguna pregunta. Claro, doctor, dígame. Bueno, sí, con base a esto de lo que hemos visto, el Passive Active, ¿acá en el país se aplica alguna terapia de estas? En este momento, tal vez lo más cercano que hemos visto en el país es la vacuna de ARN del COVID. Pero a nivel de terapia, a nivel de la caja o a nivel de terapia ya aplicada, creo que no. Ahí tal vez me Sí, puede corregir el doctor Montero, terapia, pero, terapia, pero sí, dígame. tipo alguna inmunoterapia o quimioterapia, eso sí que no, digamos, solamente como la vacuna.
Exactamente. El único, tal vez, ejemplo que se aplica más en el país, porque estas estrategias de momento no dejan de ser caras. No dejan de ser caras, implican, igual, como todo, implican un alto nivel de investigación y de un alto nivel de laboratorio para poder producirlas. O sea, estas modificaciones ingenieriles, de momento, pues muchas están en etapas de mejora, en etapas de estudios clínicos, pero de momento yo creo que lo que llegaría al país es más lo que ya esté comercialmente seguro y lo que está comercialmente probado que funciona. Entonces, básicamente lo que nos llega de aquí son productos ya probados. Entonces, tal vez, porque bueno, es como una limitación aquí en Costa Rica, tal vez a nivel de investigación biomédica, que tal vez de manera histórica no somos un país como muy fuerte en ese tipo de investigaciones. Entonces, tal vez si nos llega algún tipo de ese tipo de estrategias, serían ya cuando el producto esté listo, seguro y demás, como lo fue en el caso de la vacuna de COVID. Listo. Entonces, vamos a hablar ahora de los diferentes ejemplos. Primero, vamos a hablar acerca del tropismo o la ingeniería de tropismo. Entonces, bueno, aquí tenemos todo, bueno, en este caso me voy a enfocar mucho en los virus adeno asociados, que ya imagino que lo vieron con el doctor Saber. Son virus que se asocian y que son virus que normalmente se clasifican como no patogénicos, ¿verdad? Pero tienen especificidad por diferentes tejidos. Aquí vemos un diagrama de los diferentes vinos adeno asociados, perdón, y cómo cada uno de los subtipos va a definir, o serotipos en este caso, va a definir, obtienen cierta afinidad por cada uno de los tejidos. Por ejemplo, yo les había mencionado que el adenovirus 9 es más a nivel de cerebro y el adenovirus 8 es más a nivel de hígado, ¿verdad? Entonces, bueno, yo puedo valerme de toda esta miriada o de opciones de adenovirus adeno-asociados, perdón, de virus adeno-asociados, para poder construir mi vector. Entonces, por ejemplo, si es una enfermedad que está a nivel de nódulos linfáticos, puedo entonces trabajar con esos otros virus. Si es a nivel de células de colon, entonces trabajo con el virus adeno-asociado 10 y así. Entonces, aquí yo puedo utilizar de manera natural, el tropismo natural, para poder diseñar sin alterar mucho la interacción receptor-cápside. Este, y por acá yo les dejé las diferentes estrategias que yo puedo utilizar para modificar esta, este tropismo, ¿verdad? Puedo utilizar, bueno, a nivel in silico puedo, ¿verdad? Modelar, ¿verdad? Con conceptos de informática acerca de transcripción, interacciones moleculares. Puedo más o menos predecir cómo algunas modificaciones me pueden alterar o no, ¿verdad? El tratamiento que yo voy a dar con el vector deseado. Realmente esto, si es solo a nivel de computación, necesito probarlo a nivel biológico, pero bueno, es una buena aproximación. Aquí puedo utilizar diferentes fragmentos, puedo utilizar diferentes virus y puedo partir todos los genomas y reconstruir esos genomas en diferentes mosaicos y ver cómo esos mosaicos actúan a nivel del sistema biológico que estoy probando para poder tal dato pues conseguir algún tipo de modificación. Aquí en este caso, yo pues estoy agregando un ligando de receptor específico dentro de la cápsula, que entonces en este caso va a aumentar la interacción, no solo, en este caso no estamos hablando de la interacción receptor cápside, sino de receptor ligando que yo estoy poniendo dentro de la cápside de ese virus. Entonces, eso claramente aumenta o modifica la interacción. O también puedo estudiar diferentes adenovirus que actúan naturalmente y puedo descubrir nuevos que me pueden tener diferentes tipos de tropismo. Ahora,
¿Cómo yo puedo ver este tropismo? Bueno, la clase pasada ustedes vieron, bueno, antepasada creo, vieron con el doctor Sabreda mucho cómo se da la visualización de cómo actúan estos vectores a nivel de organismos vivos a través de lo que son las imágenes, ¿verdad? Y expresión de diferentes proteínas fluorescentes que me permiten visualizar en tiempo real y a nivel de en vivo cómo se distribuyen. Entonces, bueno, hablamos de lo que es el Capsid Engineering, ¿verdad? Que es la ingeniería de cápside, que es básicamente reprogramar una cápside viral este, para hacerlo más preciso, seguro y eficiente, ¿verdad? Entonces, bueno, como les mencioné, la cápside viral determina interacciones con receptores celulares. En este caso, bueno, yo puedo hacer muchas mutaciones dirigidas a nivel de cápside para poder alterar la afinidad por tejidos específicos. Bueno, ya todas las modificaciones que vimos anteriormente. Lo que quería que vieran acá era un ejemplo bueno, en este caso es el virus wild type, o sea, sin alguna modificación, y ese es el virus con dos modificaciones hechas a través de este mecanismo de mutaciones dirigidas. Vemos cómo ese es el día uno, día 2 y día 3, siendo el día 3 el verde más oscurito. Vemos cómo las modificaciones alteran la distribución del virus. En este caso, el wild type, no tenemos distribución a nivel de lo que es el órgano deseado. En este caso es un injerto de unas células en cuestión. Creo que eran HEP2, no recuerdo. Pero bueno, el artículo ahí lo menciona, pero lo que quiero que vean acá es que la distribución va a estar determinada por esta modificación genética que realiza el virus y vemos cómo esta modificación de acá es el que va a obtener la mayor cantidad de distribución en el tejido que yo deseo. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo a nivel de laboratorio puedo evaluar esas capacidades de los virus que yo diseño y cómo claramente esto va a afectar mucho en el targeting. A nivel de los lentivirus o de los retrovirus, pues yo también puedo utilizar mecanismos de modificación para poder alterar el tropismo y por ende también el targeting. Entonces, eso se hace a través de lo que se conoce como el pseudotipado lentiviral. Es el proceso de reemplazar la glicoproteína de envoltura de un lentivirus. Recordemos que esta glicoproteína es la que interactúa con el receptor viral por proteínas de otros virus para modificar su tropismo y entrada celular. Esto es, por excelencia, un mecanismo que se utiliza mucho, bueno, a nivel de lo que es ingeniería genética para ensayos de laboratorio, así como es ingeniería genética para terapia génica. Entonces, bueno, como les mencionaba, el tropismo en los lentivirus está determinado por su glicoproteína de envoltura. Entonces, con el seudotipado cambiamos esa especificidad, sustituyendo la proteína de envoltura por proteínas de otros virus. Y bueno, aquí tenemos lo que son los plámidos, que van a llevar todo lo que son en la maquinaria intracelular que me permite hacer la, la, la transducción y, bueno, la inserción del gen dentro de la célula blanco y la proteína de envoltura, que es la que yo cambio. En este caso, yo estoy cambiando la proteína de envoltura por una proteína de VSV, ¿verdad? Que es el virus de la estomatitis vesicular, que me va a dar un amplio tropismo y va a dar va a alterar también la estabilidad del virión. Entonces, básicamente lo que yo hago son plásmidos donde voy a tener esos genes y voy a transfectar, en este caso, células G293T, o bueno, hay otros tipos de células que permiten esta expresión, donde voy a asegurarme que todos los plásmidos estén dentro de la célula y se me produzca el vector con el receptor, en este caso, perdón, con la proteína de envoltura cambiada y por lo tanto el tropismo del virus cambiado también. Este pseudotipado, bueno, ya sea en este caso puedo aumentar, ampliar el tropismo o más bien restringir, hacerlo más selectivo o cambiar completamente, que en lugar de que el virus infectaba neuronas, ahora infecta células inmunes o hepatocitos. Es una estrategia clave para mejorar la estabilidad, producción viral y eficiencia de transducción en terapias génicas. Y bueno, ya por último, el último mecanismo que le quería mencionar era el retargeting del adenovirus, que es básicamente
redirigir el adenovirus como un vector amplio para una herramienta de entrega altamente selectiva. Básicamente aquí es, pues, es algo de lo que ya les mencioné anteriormente. Aquí les dejé una línea de tiempo de cómo se han utilizado mucho los virus, los adenovirus. Y en este momento, más que todo, las alteraciones son a nivel de la, como le mencioné anteriormente, de la proteína del NOP. Y se utiliza más que todo en lo que es en lo que es la oncoterapia, viroterapia oncológica. Entonces, el adenovirus retargeting consiste en modificar el entropía natural del adenovirus para dirigirlo a células específicas. Entonces, aquí básicamente alteramos proteínas de la fibra, del fiber NOP, y, y esto, igual, de igual manera como lo vimos con el antivirus, aquí puedo aumentar el entropismo o ampliar el entropismo o hacerlo más específico. Eso claramente aquí, pues lo que queremos es que el target de las células target sean células oncológicas, entonces son células que sobreexpresan algún tipo de receptor por el asunto este de la malignidad, o más bien disminuye algún tipo de receptor también por cambios en la fisiología celular que se desencadenan por el estado de cáncer. Y bueno, esos eran los cuatro ejemplos que les tenía a nivel de vectores virales de cómo podemos alterar este targeting viral. Entonces ahí les queda los tres conceptos. Voy a poner la cámara. Ahí les quedan los tres conceptos de los tres diferentes tipos de targeting. Les queda los cuatro ejemplos y una tablita que resumen cómo se da este efecto. Ya después, en la tercera parte de este curso, vamos a ver ya en enfermedades específicas, estrategias específicas y cómo este concepto de targeting va a ser utilizado para poder lograr el efecto terapéutico deseado. No sé si tiene alguna pregunta. El doctor Montero, no sé si anda por ahí. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. La verdad es que muy buena la presentación. Quería felicitarte, obviamente, de verdad que está muy interesante y muy buena. Em, y no quisiera decir mucho para no borrar todo lo bueno que has dicho durante toda la clase, ¿verdad? Para no opacar eso. Pero nada más como para integrar un poco las cosas que también hemos visto anteriormente. Eh, Como ustedes pueden ver, esto es una aplicación muy puntual que se da mucho en la parte de terapia génica in vivo, ¿verdad? Porque es tomar el vector, que en ese caso sería por ejemplo, un virus adeno asociado, y entregar un gen de interés en un órgano específico. Sin embargo, pues obviamente también lo podemos hacer in vitro, ¿verdad? Cuando estamos infectando alguna célula en particular para que exprese un gen y demás. Por ejemplo, los lentivirus son muy utilizados en las terapias CAR-T para poder modificar los linfocitos T y demás, pero eso se hace in vitro, ¿verdad? En el laboratorio. Hay muchas terapias que en este momento se están desarrollando, pero van directamente al paciente con virus que entran y entregan el material genético y logran modificaciones genéticas, pero dentro del paciente in vivo, ¿verdad? Entonces, como para integrar un poco la parte que también habían visto con el doctor Soto en la clase, en la segunda clase del curso. También quería nada más hacer una pequeña acotación con respecto al comentario que hizo el doctor Luis Soto. Y en realidad en Costa Rica actualmente no existe una terapia génica como tal por varios motivos, pero a grandes rasgos, algo muy importante que creo que las nuevas generaciones tienen que trabajar en eso y ustedes probablemente puedan trabajar en algún momento en eso. Una de las partes más importantes es que no hay una regulación en Costa Rica. En Costa Rica, nosotros aquí hablamos de modificación viral y modificación de células y demás, pero si nosotros vamos y decimos en la caja que vamos a hacer modificación el material genético dentro de un paciente con un virus, es imposible, ¿verdad? Y nos va a caer el Ministerio de Salud, nos va a caer todo el mundo, la prensa, y va a ser un caos porque no existe regulación
y pues tiene al final tiene sentido, ¿verdad? Que se haga toda esa polémica alrededor porque no hay regulación. Entonces no hay una ley, por ejemplo, un reglamento que diga que podemos modificar genomas o que podemos modificar, utilizar virus para tratar personas para diferentes padecimientos como cáncer o enfermedades muy puntuales. Entonces, eso en primer lugar, que yo creo que es algo en lo que obviamente se debe trabajar y que pues ha frenado muchísimo, ¿verdad? La incorporación de este tipo de terapias. Y además de eso, está la parte, como decía el doctor Claudio Soto, de la inversión, ¿verdad? De la inversión en investigar más y en conocer más qué es lo que sucede con todas estas cosas. Entonces, actualmente, estas son terapias que ya se aplican todos los días en países, digamos, ricos, por decirlo así, de alguna manera, países con recursos un poco más, más amplios, ¿verdad? Entonces son terapias que todos los días son parte del día a día. Desgraciadamente, nuestros países y Latinoamérica en general ¿verdad? Somos poblaciones que los medicamentos y los grandes avances nos llegan de 20 a 25 años después de que se inventaron y no, esto es algo que ya está descrito, ¿verdad? Y que ya se sabe y cuando sale un nuevo medicamento muy potente o muy apropiado, sabemos que a Costa Rica va a llegar 20 25 años después. Es una lástima porque obviamente es un sistema de salud muy bueno, pero así son las cosas, ¿verdad? Y no podemos intentar quizá tapar el sol con un dedo. Entonces yo creo que es un rezago que históricamente hemos tenido. Uno comprende que son terapias con un costo elevado. Una terapia génica, por ejemplo, para un paciente no baja de 400.000, 500.000 dólares. Entonces, imagínense si la caja, por ejemplo, tiene que dar este tipo de tratamientos a toda una población que tenga un padecimiento específico, pues no es sostenible, ¿verdad? Para un sistema de salud de este tipo. Entonces, yo creo que esas son como las dos principales limitaciones, la falta de regulación y que los costos de estas terapias son muy elevados. Se han hecho muchos esfuerzos, se está trabajando en el hecho de que haya acceso a las terapias, ¿verdad? Una de las cosas que se habla mucho, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es que, y muy puntualmente, hay lugares que están muy bien en el control del cáncer, por ejemplo, pero ellos dicen, de nada nos sirve tener nosotros nuestra población infantil cubierta contra el cáncer si el resto de Latinoamérica y el resto de los países que están alrededor de nosotros, pues se está muriendo la gente de eso y no tienen acceso a las terapias. Entonces se está intentando llegar más, ¿verdad? A los países en un poco de desventaja en ese sentido, ¿verdad? Del acceso a las terapias. Pero es parte de todos los esfuerzos, de las cosas que hay que hacer. En países grandes, las aseguradoras han peleado para no meter esto dentro de los seguros, pero la seguridad social es complicado, ¿verdad? Porque la seguridad social tampoco lo puede costear todo. Entonces es como un juego, ¿verdad? De bajar un poco los costos e intentar que las aseguradoras lo cubran. Por otro lado, ver si la seguridad social lo puede también cubrir. Pero sí, son estrategias, digamos, de enfoque múltiple que se aplican y que ha dado buenos resultados en algunos países, pero que obviamente es muy retador, ¿verdad? Todavía, principalmente en nuestros países en Latinoamérica. Pero bueno, nada más quería agregar eso y de verdad que muy interesante la lección, la clase, ¿verdad? Que nos dio el doctor Claudio Soto, muy completa y va a quedar grabada, no sé, o sea, pueden ver la grabación en otra ocasión también si les queda alguna duda y demás, pero de verdad que muy bonita la clase y muy buena. Muchas gracias, Claudio. No, con mucho gusto. Usted sabe que todo el tema de virus me apasiona. Chicos, no sé si tiene alguna consulta. Andrei, muchas gracias por las aclaraciones también. Sí, estoy de acuerdo con vos. Aquí, pues, en toda Latinoamérica estamos rezagados de ese tipo de tecnologías. Como le dije al doctor Soto, que, pues eventualmente puede que entre 20 años tal vez ya sea con un producto más que se produzca mucho mejor, mucho más fácil y ya la caja lo puede adquirir. Pero sí, esa sería como la limitación. Correcto. Sí, yo tal vez para cerrar, yo también tengo unos
como unos ejemplos, no los voy a mostrar hoy porque ya nos extenderíamos, pero como mencionaba Claudio, en clases posteriores que vamos a ver la parte de ejemplos ya más prácticos, ahí lo vamos a tocar. Em, pero sí, muy interesante este tema de redirigir, ¿verdad? De alguna manera las terapias es súper interesante. Claudio, muchísimas gracias, de verdad. Mucho Y gusto. la clase entonces va a quedar grabada y subida en la página para que puedan tener acceso ¿verdad? Asincrónicamente. Entonces, que pasen una linda noche y nos vemos. No sé si, Claudio, si tienes algo más que No, agregar. no, no, Ok, ahí a la orden, cualquier cosa y pues no, voy a terminar la grabación más bien. perfecto. Bueno, muchísimas gracias y linda noche.